Bueno, muy buenas tardes. En este caso, estamos reunidos en este podcast que se llama Psicología del Comportamiento. Vamos a analizar el caso de Javier desde un análisis conductual, por decirlo así, en donde vamos a ver pues todo lo que pasó con Javier, todo lo que pues pasó su familia y como tal pues todo el proceso conductual que se vio reflejada pues en la lectura. En este momento nos estamos reuniendo con nuestra compañera Nayiba Marisela, con la cual pues vamos a tener una pequeña socialización sobre el caso. Y, entonces, bueno, inicialmente pues les doy una breve introducción del caso de Javier. Pues es un caso en el cual nos indican que en un pequeño municipio eh, la familia de Javier tenía un puesto como un negocio enfrente del parque de la iglesia, donde ellos presenciaron la actividad paramilitar, empezaron a presenciar cómo entrando al pueblo se encontraba la presencia de paramilitar, no sabían si en el momento eran militares común y corrientes, paramilitares, que ya pues sería un caso un poco más sensible. El caso es que antes de que se percataran, unas familiares de la mamá de Javier le solicitaron su permiso para poder llevarlo a una misa, por decirlo así, a una reunión de la iglesia. Justo en ese momento, la mamá y el papá de Javier se percataron de la presencia paramilitar, entraron a su negocio y se dirigieron para sus casas para tener un poco de resguardo. Pero la mamá de Javier estaba un poco intranquila porque pues no sabía nada de su hijo, trató de ir a buscarlo en este momento, cuando trató de ir por él, pues se encontró un paramilitar donde él le argumentó que no podía estar afuera de su hogar. Ella le dijo pues que no, que ella iba a ir por su hijo, que no le importaba nada. El paramilitar pues con una actitud un poco hostil le dijo que le iba a meter un pepazo, en pocas palabras. Ella no le importó, ella siguió firme con que iba a ir por su hijo, pero decidió volver a su hogar, empezar a ver qué se podía hacer. Unas vecinas le comentaron que se podían, que a toda la gente que estaban encontrando, a niños y personas mayores, los estaban llevando a un polideportivo y allá pues les estaban haciendo sacar sus cédulas, ver todo el tema para el posible reclutamiento y demás. Y en un momento, los paramilitares dijeron, mujeres y niños, pues se pueden ir. En ese caso, pues Javier, con 11 años, si no estoy mal, eh, se, se fue, trató de irse un poco asustado, y pues por fin se pudo reunir con su familia. Ya digamos ahí se desenvuelve un caso bastante grave adentro del hogar pues, de la familia de Javier. Y pues con base en esto, la mamá que estaba embarazada pues pierde su hijo y pues básicamente eso. Entonces, en este momento em, podemos identificar unas conductas problemáticas. En este caso, por mi parte, allí te socializo. Tengo lo que es las amenazas e intimidación por parte de los paramilitares, en donde pues por medio de amenazas, tanto a la población en general como a la mamá de Javier, que aún así estando embarazada, pues no les importó realmente nada y pues amenazando con que le iban a pegar un pepazo, ya cuando Javier estaba con su mamá en el parque, vieron a Javier un poco grande, un poco pues fornido, y le empezaron a decir que él ya podía sostener un fusil, que ya él podía básicamente ser un paramilitar, a lo cual pues su madre se les puso un poco molesta y en palabras un poco soeces pues les argumentó que su hijo no iba a ser nunca parte de esto. Por otra parte, pues está lo mismo del tema del reclutamiento, porque los paramilitares en este municipio solo estaban con su intimidación y pues en búsqueda de personas que posiblemente eh,
puedan unirse, ya sea voluntario o involuntariamente a ellos. No sé, tú qué piensas con respecto a esto, si tú tienes tus propias eh, conductas, cuéntame. Hola Kevin, buenas tardes. Sí, revisando el caso, el testimonio de la madre de Javier, pues podemos identificar muchos factores, ¿cierto? Ya enfocándolo en lo que tú dices, la parte del reclutamiento, ellos asocian muchos factores a él, ¿cierto? Por lo menos cuando nos hablaban de que escuchaban el helicóptero. O sea, ellos en ese momento sentían tranquilidad, ¿cierto? Pero también estaban a la expectativa de qué podría pasar. O cuando ya nos hablaban, no, ya sabemos que a las 6 de la tarde todo el pueblo ya está en sus casas. Ya es un condicionamiento, ya es algo que se va adaptando a la vida, a la cotidianidad. Y pues yo creo que si lo seguimos analizando, hay muchos factores que, que dan respuesta pues como al análisis de esas conductas que surgieron a raíz pues del conflicto que en ese momento vivía el país, a causa pues de los grupos al margen de la ley. Vale, pues digamos, ahorita tú, pues hablando de temas de condicionamiento, pues pude encontrar, o según pues este caso de Javier, pude ver estímulos neutros y condicionamientos operantes. Pues en temas de estímulos neutros, pues el tema de los sonidos, por ejemplo, lo que tú dices, que en cierta parte sentían la tranquilidad con lo del helicóptero, pero a la vez también sentían miedo porque ni un perro podía estar ladrando en las calles porque le podían meter hasta un pepazo. Eh, el tema de la presencia de los paramilitares, ya que ellos al estar presentes, pues hacían que señoras, padres, se entraran automáticamente, pues por el miedo del posible reclutamiento, las amenazas también de los paramilitares hacia el común de las personas, ya que en este polideportivo donde reunieron los paramilitares a las personas, se dice que también las golpearon, las trataban terriblemente mal, entonces y por parte, pues el tema del condicionamiento operante, la conducta que cada uno realmente tuvo con respecto pues, a la situación. Llegamos el padre súper preocupado, la mamá aún mucho más preocupada por su hijo, por Javier, el tema de que también estaba embarazada, del hermano pequeño de Javier, ya que sintió también como por base en todo lo que pasó, que desarrolló como un pensamiento de no tener hijos por el hecho de que, pues, de traer al mundo una vida en la cual, pues, iba a estar rodeada de todo este conflicto, de toda esta hostilidad. Y pues más que todo Javier en este caso, pues siento que fue uno de los más afectados, ya que él sentía la culpa de que tal vez lo que pasó con el aborto de su madre fue su culpa, el tema de haber salido, de haber llevado su bicicleta, entonces como que siento que todo con todo tuvo que ver para dar a entender o digamos de que se reconocieran pues todas estas conductas como estímulos neutros o condicionamientos operantes. No sé, digamos, con respecto a la lectura, ¿tú qué concluiste con respecto a esto? Sí, claro, lo que tú dices, de pronto ya al hablar específicamente de Javier, podemos ver como un ejemplo, solamente asistir a la iglesia o montar bicicleta, que era un estímulo neutro, o sea, sin una actividad sin ningún tipo de condicionamiento, ahora lo asocia con ese temor, perdón, con esa situación, conflicto que se presentó en su familia por la pérdida de su hermana, la parte emocional de él también pues se ve afectada a raíz de ello. Ya no lo va a ver como actividades normales, actividades cotidianas, sino que ya tiene una connotación a raíz de esa situación que ha vivido. Igual actualmente, si tú dialogas con personas que presenciaron pues en esa década todo el conflicto, aún muchas de ellas tienen como ese condicionamiento del temor al escuchar un helicóptero, del temor a ir a zonas pues rurales, a zonas apartadas.
Entonces, el análisis del caso es solamente como una partecita de realmente todo lo que ocurrió en esa época, pues en nuestro país, ¿cierto? También en el testimonio, pues nos habla específicamente de esas consecuencias después de, que era lo que tú nos comentabas del hermano de Javier. Él ya tiene como la predisposición a decir, no quiero tener hijos porque puede pasar lo mismo que pasó con mi hermana Mariana. No voy a tener hijos porque puede pasar por la situación que nosotros pasamos. Igual Javier ya no puede, él siente esa culpa y esa culpa lo condiciona a no socializar, a, no sé, de pronto a la relación con su mamá, de no tener una conversación con ella, pues del temor de que ella lo culpe. Entonces, pues sí, son varios factores que podemos identificar. Ok, listo, pues digamos, no sé qué recomendaciones tendrías, pues digamos, por mi parte, siento que más que recomendaciones acerca, pues, del caso o con respecto a las conclusiones que tuvimos, que nos estabas comentando, siento que lo que aquí ayuda mucho, o más como que, lo que te digo, más que una recomendación, siento que es más como la conciencia de evaluar pues cómo cada uno de los integrantes soportó la situación. Por ejemplo, lo que te comentaba hace un rato de la mamá de Javier, pues que aún así estando embarazada, digamos, habiendo la posibilidad de un posible aborto, por todo el estrés, por toda la preocupación que llevaría la situación, y aún así pues mantuvo pues su compostura, se mantuvo muy firme con respecto a los paramilitares, y de que a pesar de que la pudieran amenazar con pegarle un bepazo o que la pudieran amenazar justo enfrente de su hijo con que lo iban a reclutar, pues siento que eso es algo que nos deja como mucho que decir, porque si, digamos, ella en su condición de embarazo, su preocupación, su estrés, miedo también que tuvo haber tenido ese momento y aún así se mantuvo firme, digamos, eso siento que es lo que nos da como una, más que una recomendación, como una enseñanza sobre cómo la valentía, o sea, todo este, Mm, como, como las herramientas de afrontamiento que podemos utilizar en diversas situaciones. sí, exactamente. Entonces, pues, digamos, este fue como el caso que decidimos tener hoy, en el día de hoy, en este podcast, del caso de Javier, que siento que en estos momentos, pues ya el tema paramilitar ha bajado mucho desde esta época de lo sucedido, pero aún así en pueblos aledaños, bueno, digamos un poco más en departamentos un poco más alejados de la capital de Colombia, se siguen dando en municipios mucho más pequeños, donde se ve demasiado muy presente la actividad paramilitar, y realmente esto que pasó con Javier hace pues bastantes años, sigue pasando en el presente. Entonces pues siento que pues digamos toda esta socialización que estamos realizando en este podcast puede eh, apoyar o puede, digamos, verse un poco más en estos grupos aledaños, digamos, en estos municipios donde se puede seguir tocando pues este tema. Sí, mira que sí, yo vivía en Bogotá, ya hace un tiempo vivo en el Tolima Ok. y pues tú sabes que en esta parte, en esta región del país, o sea, los grupos paramilitares fue terrible, el tema fue terrible y todavía ocurre, o sea, a menor medida, pero ocurre. Si tú hablas con alguien de Ataco, de Cononzo, que son pueblos aquí en Tolima, aún se presentan situaciones donde a mí una persona, un paciente me dice, es que no puedo asistir a una consulta médica porque no puedo salir, no me dan permiso de salir y todavía se presenta. De pronto ya no en la magnitud que era en los 90, pero pues de todas formas aún lo hay. Y uno habla con personas y todavía tienen muchas, lo que te comentaba, tienen muchas secuelas de esa época y que todavía se replican pues actualmente, ¿no?
Entonces, sí, realmente es un tema, es bastante interesante, obviamente con todo el respeto, y es un tema que nos da mucho contenido para nosotros, pues desde nuestra formación que estamos iniciando, poder abordar. Yo sé que en este momento pues no tenemos todas las herramientas, pero con lo que hemos venido aprendiendo podemos hacer una reconstrucción y ver esos casos desde otras perspectivas y con un análisis diferente al que veníamos pues haciendo desde afuera de pues del contexto de la psicología. Listo. Pues lo que me dices de que pues en la zona en donde estás viendo pues sigue pasando eso y pues es bastante sorprendente, ¿no? Porque pues uno pensaría que, por ejemplo, Tolima, yo lo asocio con pues una ciudad bastante grande. Digamos, yo, por ejemplo, tengo la idea de los grupos paramilitares, pero en ciudades más pequeñas o en municipios más chiquitos, pero que en algo así tan grande se esté viendo todavía, pues bastante Sí, o sea, pues pesado. en menor medida, pero aún se presentan situaciones. Ok, listo. Listo, Naye, pues eres muy amable. Muchísimas gracias por pues, habernos acompañado hoy, por estar junto a mí realizando este podcast. Pudimos ver cómo todo este tema de Javier pues, nos deja parte de las enseñanzas que ya tocamos, también temas conductuales un poco más entrados como en la psicología, como en temas de comportamiento, de cómo lo vivió él, cómo lo vivió su familia, su madre, qué conductas y qué consecuencias o beneficios acarrió pues que sucediera todo esto. ¿Listo? Entonces, pues nada, despedimos este podcast con la socialización que tuvimos. Muchas gracias. Allí eres muy amable por haber estado aquí. Gracias, Kevin, que estés muy bien. Realmente, hasta luego.